Gracias, compañeros. Yo voy a ser realmente muy breve. Ya el maestro Batis habló de los antecedentes de la independencia. Pablo Moctezuma nos ilustró sobre los héroes y las características de los héroes y de los contrahéroes. Yo voy a referirme en 5 minutos, voy a ser muy breve porque quiero ir tanto a Francisco como a Paco Ignacio Taibo, que ellos son los expertos en historia. Yo voy a referirme muy brevemente a algunos documentos jurídicos, políticos, y al ambiente de las ideas, al contexto ideológico, a la historia de las ideas de esa época. Cuando la independencia se produce, la lucha de la independencia se produce en México, esta lucha de la independencia, desde luego que tiene causas internas muy profundas. El maestro Batis hablaba del conflicto entre los criollos, los mestizos, los indígenas, con los peninsulares, los problemas de la desigualdad, de la ausencia de libertad. Pablo nos habló de las alcabalas, en fin, nos habló de todos los instrumentos de opresión, de opresión y de exacción tributaria que existían en esa época. Esto tiene una historia, y la historia de la idea pues tiene que ver con la forma en que se organizaba el poder. El Estado moderno es un invento muy reciente. El Estado moderno surge después de la Edad Media, es producto de la creación de las potencias europeas, principalmente de las monarquías absolutas inglesa, la británica y de la española. Se conformó primero un Estado absoluto. ¿Qué era eso del Estado absoluto? Pues un Estado en donde no había libertades, donde no existían lo que llamamos ahora derechos humanos, donde no había división de poderes, donde no existía en la organización del poder el principio de soberanía popular. Ese Estado absoluto, por ejemplo, en el caso español, está muy bien representado desde los reyes católicos y toda la dinastía de los Habsburgo. Pero con la dinastía de los Borbones, con el rey ilustrado Carlos III, comienza otra etapa, hay una evolución en el Estado absoluto, que podemos llamar de despotismo ilustrado, que no solamente ocurrió en España, sino en muchos países europeos, donde las características del Estado absoluto se aligeraron. Y esas características aligeradas del Estado absoluto, del despotismo ilustrado, pues permitieron cosas muy importantes en el terreno de las ideas en el siglo XVIII. Es el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, que es el antecedente de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como un gran acontecimiento político, jurídicamente y políticamente produjo la idea de constitución, ¿no? Y la constitución significaba, para finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues dos cosas básicamente. No solamente se trataba de un texto legal, de un texto jurídico, sino que en ese texto debían estar plasmadas sobre todo dos cosas: los derechos fundamentales, los derechos humanos y la división de poderes. Y producto de ese movimiento de la Revolución Francesa, pues hay consecuencias, una consecuencia positiva de la invasión, pues si podemos llamarla positiva, de la invasión napoleónica y de la influencia francesa en España, fue la Constitución de Cádiz de 1812, que fue una constitución liberal, y que en México, cuando éramos parte del Imperio Español, esa constitución estuvo en vigor en 2 ocasiones. Esa Constitución de Cádiz influyó mucho en las ideas y en el pensamiento constitucional de los héroes de la independencia. La Constitución de Cádiz, desde luego, está presente, y la idea de soberanía popular, por ejemplo, en el famoso documento de Morelos, Los sentimientos de la nación de 1813. Está presente la Constitución de Cádiz también en lo que se llamó la Constitución de Apatzingán de 1814, que es consecuencia del Congreso de Chilpancingo, la Constitución de Apatzingán de 1814. Y desde luego todo este proceso
llega hasta la Constitución de 1824, que es la primera Constitución federal de nuestro país. Sin embargo, antes de la aprobación de la Constitución de 1824, hubo contraofensivas en contra de este movimiento constitucional que ya explicó muy bien Pablo Moctezuma, como por ejemplo Iturbide da un golpe, disuelve el primer Congreso Constituyente, se impone como emperador de México, se construye o se constituye en México el primer imperio, y por eso la Constitución de 1824 es una Constitución federal, sí, establece el Estado federal, pero es una Constitución liberal a medias. ¿Por qué es una Constitución liberal a medias la de 1824? Porque estableció una organización del poder, pero no contempló un catálogo de derechos humanos. Las constituciones mexicanas posteriores a la de 1824 contemplan las dos características, lo que los abogados llamamos la parte dogmática de la Constitución, que es el catálogo de los derechos humanos, y la parte orgánica, que se refiere a la división del poder. Entonces, la Constitución de 1824 solamente mantuvo la organización del poder, pero en su afán federalista dejó el catálogo de derechos humanos para que los estados, las constituciones de los estados, de las provincias, elaboraran su catálogo de derechos fundamentales. Y esto se produjo en México. Los primeros catálogos de derechos humanos no estuvieron en la Constitución Federal de 1824, sino en las constituciones estatales de finales de los 20 del siglo XIX. ¿No? En los estados de la República se establecía ese catálogo de derechos fundamentales. También digo que fue una constitución liberal a medias, la de 1824, porque fue una constitución que en su artículo 3 establecía como religión única y oficial del Estado a la religión católica. No era una constitución liberal en el sentido de permitir pues la libertad de creencias o de la libertad ideológica, sino era una constitución que imponía una religión oficial del Estado. Cuando tuvimos por primera vez en México, en realidad, una constitución liberal, fue hasta 1857. La constitución de los liberales, de los hombres de la Reforma, sí fue una constitución liberal, porque contuvo tanto el catálogo de derechos fundamentales, liberal, no había derechos sociales en esa época previstos en la Constitución, y por otra parte el principio de división de poderes. Llegamos así, y voy a ir más rápido, a la Constitución mexicana vigente del 17, que es una constitución que no solamente pretende ser liberal, sino también es social, porque contempla un catálogo o principios de derecho social, como el derecho al trabajo, previsto en el 123, el derecho a la tierra, el derecho colectivo a la tierra en el artículo 27, el derecho a la educación de carácter social en el artículo 3. Sabemos que todas estas cartas constitucionales muchas veces quedan o son documentos retóricos, son documentos, son textos que no se materializan en la realidad. Un problema de por qué no tenemos en México un Estado de Derecho es porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones aquí cuando ustedes me han invitado, porque el texto de la Constitución dice una cosa y la realidad manda otra. Es decir, no hay coincidencia entre la realidad y los principios de la Constitución. Una de las luchas que tenemos que dar para independizarnos políticamente, jurídicamente, culturalmente, institucionalmente, etcétera, todo esto que nos dijo Pablo Moctezuma, consistiría en luchar para que el texto de las constituciones coincidiera con la realidad misma, o la realidad misma coincidiera con el texto de la Constitución. Cuando la Constitución habla de derecho al empleo, en el 123, pues que la realidad mexicana diera empleo a miles y a millones de personas. Si la Constitución habla del derecho a la educación, pues que no hubiese ninis en México, que todos los jóvenes y todas las personas tuviesen derecho a la educación. Cuando la Constitución dice derecho a la salud, que ese derecho se cumpliera efectivamente y no quedara como una expresión retórica en el texto constitucional.
Nuestro movimiento, el movimiento de Morena, la lucha de todos nosotros, está empeñada en proyectar nuevos textos constitucionales. Todos nosotros queremos un nuevo tipo de constitucionalismo por el que luchamos, que posiblemente derive en una nueva constitución. ¿Y cuáles serían los elementos de esa nueva constitución que todos queremos? Bueno, queremos una nueva constitución donde, en primer lugar, los poderes fácticos, el poder mediático, el poder del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, el poder del gobierno de los Estados Unidos, no esté por encima de los poderes formales mexicanos, del Estado mexicano, ni de los derechos de millones de mexicanos. Entonces, una de las características de ese nuevo constitucionalismo tendría que ver con la construcción de un nuevo Estado en donde los poderes fácticos estén limitados, sujetados a derecho, controlados democráticamente y no se coloquen por encima del poder formal ni por encima de los derechos humanos de los mexicanos. ¿Qué otra característica tendría que tener esa nueva constitución? Pues esa nueva constitución tendría que profundizar en los derechos económicos, sociales y culturales, en hacer realidad y exigibles el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al ocio. Esos derechos tienen que ser exigibles, tienen que hacerse realidad en nuestro país. Y eso también tendría que ser parte de ese nuevo constitucionalismo que nos brinde, que nos dé independencia frente al exterior, pero también independencia interna. ¿Qué otra característica tendría que tener ese nuevo texto constitucional? Pues tendría que contener muchas herramientas, muchos mecanismos para darle participación abierta a los ciudadanos, lo que conocemos como democracia participativa. Y esa nueva constitución también tendría que democratizar todas las instituciones del país, desde las que están a nivel municipal, estatal o federal, ponerlas al servicio de los ciudadanos, que no sean instituciones que gobiernen al servicio de unos cuantos intereses o de los poderes fácticos o de intereses extranjeros, que sean instituciones que garanticen en primer lugar los derechos humanos, el derecho social de todos los mexicanos. Tendría también que ser una constitución que recupere los recursos naturales, el derecho, por ejemplo, al petróleo, el derecho a los recursos minerales, el recurso a la biodiversidad, en fin, que todos esos recursos naturales fuesen explotados por la nación mexicana y no por empresas extranjeras transnacionales. También ese nuevo constitucionalismo tiene que ver con el cambio del modelo económico neoliberal. Necesitamos establecer en México un Estado distinto, un modelo económico distinto, un modelo de carácter social, en donde la lógica del mercado y las leyes del mercado no se impongan en la vida de millones de mexicanos, que haya espacios para nosotros que no se rijan por las leyes del mercado, por las leyes del costo-beneficio, de la oferta y la demanda, sino que se orienten esas instituciones hacia el beneficio común, hacia la felicidad de las personas, hacia el desarrollo individual y hacia el desarrollo colectivo. Y en fin, ese nuevo constitucionalismo tiene que darle voz a los sin voz, tiene que darle voz a los pueblos indígenas, tiene que darle voz a las minorías de este país. Ese nuevo constitucionalismo pasa por una reforma fiscal muy profunda que distribuya la riqueza en México, para que seamos un país no de resentidos, sino un país sí de propietarios, todos seamos propietarios de parte de la riqueza, pero que eso además no sea la finalidad de nuestras vidas, sino el desarrollo y la mejoría espiritual de millones de mexicanos. Desde luego, como decía Pablo Moctezuma, en este proceso histórico que empezaron personajes como Primo de Verdad, como Hidalgo, como Morelos, como Vicente Guerrero, como continuaron los hombres de la Reforma, como Juárez, los hombres de la Revolución, personajes como Lázaro Cárdenas, y hoy en día personajes como Andrés Manuel López Obrador.
es un movimiento en el que tenemos que continuar luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía, por los derechos humanos de millones de mexicanos y por la construcción de un sistema político y social más democrático, más justo, más equitativo. Esa es la lucha que tenemos que dar. Yo les agradezco mucho su asistencia y vamos a oír ahora sí a los que saben. Muchas gracias.